Buenas tardes. En el video anterior veíamos el circuito RLC serie en resonancia. Hacíamos el cálculo de su Q, un parámetro que se definía como factor de calidad y que está definido de esta manera, con esta ecuación: 2pi por energía máxima almacenada sobre la energía disipada por la unidad de periodo. Entonces hacíamos el cálculo o el análisis en un circuito RLC serie. Ahora tenemos el montaje para hacer el cálculo de un circuito RLC paralelo. Entonces igualmente que en el circuito serie, estando en resonancia, almacena una energía constante. Por tanto, como vimos en el ejemplo anterior, serie RLC, se igualan las energías almacenadas en el condensador y en la bobina. Esas energías son iguales. Por tanto, nos llegamos a una conclusión de que el Q tiene esta igualdad, ¿sí?, en el circuito paralelo. Acordémonos que en el circuito serie, el Q, llegamos a esta conclusión que tenía este valor, ¿sí? Démonos cuenta que en el Q paralelo esta cantidad está en el denominador y esta cantidad está en el numerador. Es lo que vemos acá. Entonces, interesante hacer el paso a paso como en el ejercicio RLC serie. Enseguida vamos a tratar o vamos a ver el tema de lugares geométricos de impedancias. Decíamos en alguna oportunidad que el estudio de circuitos RLC se simplifica cuando un elemento se hace variable. Entonces tenemos, como vimos anteriormente, la corriente es igual a B por la admitancia donde B es constante. Entonces, el lugar geométrico de la admitancia, ¿sí?, debemos acordar o vamos a recordar que la admitancia es el inverso de la impedancia. De nuevo acá, el lugar geométrico de la admitancia da idea también de la variación de corriente, ¿sí? Vamos a verlo con un ejemplo en un circuito R y que va acompañado de una reactancia que puede ser reactancia inductiva o capacitiva. Es una reactancia variable. Entonces, viendo el lugar geométrico de la impedancia, vemos que hay un valor fijo R1 y que los valores de reactancia varían desde en esta área, ¿no?, en este lugar geométrico, pasando de valores de reactancia inductiva a reactancia capacitiva. Entonces, aquí tenemos la explicación: varía de más a menos la reactancia. Ahora dice,
bajo esta condición de una reactancia variable, ¿sí? Ya habíamos mencionado que impedancia es igual a 1 sobre admitancia. Por tanto, la impedancia que está dado en un valor resistivo y un valor reactivo, una reactancia, un valor reactivo, se transforma en 1 sobre admitancia, donde admitancia vimos en videos anteriores es G más JB, donde eh, G era la conductancia y B la susceptancia, ¿sí? Entonces, resolviendo esta igualdad, haciendo la conversión de esta parte en real e imaginario, llegamos a la conclusión de que la parte real de la impedancia corresponde a la parte real de esta conversión, como se dijo, ¿no? Entonces vemos que la igualdad se transforma en este valor. Vamos a mirarlo en el libro del Edminister que está ya hecho. Entonces en un momentico. Aquí tenemos el procedimiento en el libro. Entonces decimos que la impedancia va conformada por una parte real y una parte de reactancia. E igualmente es igual a 1 sobre la admitancia, donde esta igualdad o este término se puede transformar de esta manera, ¿sí? Entonces tendrá una parte real y una parte imaginaria que corresponden a esta es la parte real y esta es la parte imaginaria. Por tanto, esta parte la vamos a igualar con este valor. Entonces ahí se ve claro. Y la parte imaginaria se iguala con este X, la parte imaginaria. Entonces, para tener en cuenta. Entonces, dijimos que la parte real se iguala con esta que vimos ahí en el libro. Reorganizando la ecuación, buscamos una expresión donde toma la forma de una ecuación de la circunferencia, ¿sí? Entonces tomen bien en cuenta esta ecuación para mirar y tiene la forma de la ecuación de una circunferencia. Bueno, aquí seguimos con los apuntes. Esa ecuación de la circunferencia tiene centro 1 sobre 2R1, 0, ese es el centro de coordenada, y cuenta con un radio 1 sobre 2R1. Entonces, centro de la circunferencia, la coordenada y radio 1 sobre 2R1. Entonces, esta se llama el lugar geométrico de la admitancia. Sí, ahorita miramos un ejemplo. Entonces, esta es la variación de la reactancia capacitiva, aumenta así. Esta es la variación de la reactancia inductiva. Aquí en este punto se da la corriente máxima, ¿sí? La corriente máxima de ese circuito. Ahorita lo miramos con ejemplo. En esa corriente máxima corresponde una admitancia máxima, ¿sí? Y una impedancia mínima, lógico, ¿no? Entonces, es el lugar geométrico de la admitancia, ya lo habíamos dicho. Nótese que en cada valor de admitancia y sub 1, un valor tomado al azar, por decirlo así, corresponde un valor de impedancia Z1 dado por esta relación.
En los dos diagramas del lugar geométrico de Z1 que vimos antes, el de impedancia 1 y el de admitancia 1, le corresponden el mismo valor de ángulo alfa. ¿Sí? Este ángulo alfa a un valor correspondiente de Y1 y Z1 es el mismo. Pero miramos la página anterior. Entonces, este ángulo para un Z1. Entonces son el mismo valor, pero con signo contrario, porque uno será negativo y allá en la otra figura es positivo. Y cuando la impedancia tiende a infinito, la admitancia tiende a cero. Es esta relación B. Si vemos valores de Z1 y Y1 diferentes, bueno, sí, son diferentes en realidad, pero en realidad corresponde a ángulos iguales con signo diferente, ya lo dijimos. La corriente máxima se da con el voltaje que es constante sobre R1. ¿Sí? Entonces esta sería aquí la corriente máxima, donde estamos relacionando los valores de susceptancia y este otro es el voltaje, mejor dicho, la parte de voltaje, la línea de voltaje. Ya lo miraremos con un ejemplo. Entonces vamos a referirnos al ejemplo del libro de Leadminister, que están señalando aquí. Bueno, este es el ejemplo, dice obtener el lugar geométrico de la corriente que circula por el circuito de la figura señalado acá, donde este es variable, es una reactancia inductiva que tiene, una reactancia inductiva variable. El lugar geométrico de la admitancia es una semicircunferencia de radio 1, ya lo vimos en la ecuación, de radio 1 sobre 2R, ¿sí? Que es igual a 0.1, ¿sí? Porque R tiene este valor y si hacemos esta operación da este resultado, como lo indica la figura 8B1. 821B, esta. Entonces ya vimos en las notas que esta semicircunferencia corresponde a valores de la reactancia inductiva. De la reactancia inductiva, miramos aquí, estos son la semicircunferencia de la reactancia inductiva, vean, esta. Entonces, listo. Ahí tenemos este resultado con radio también. El radio aquí lo señalaron y este es el centro de la circunferencia. Listo. Bueno, entonces continúan aquí. En estas condiciones el lugar geométrico de la intensidad de corriente se obtiene de la expresión, ya la vimos, corriente igual voltaje por admitancia. Listo. En donde voltaje, ya conocido, el lugar geométrico de la intensidad es análogo al correspondiente al de la admitancia. Ya lo apuntamos allá y tiene un valor máximo de 10 amperios cuando el valor de la reactancia es 0. ¿Sí? Cuando esto es 0, que aquí se hace 0, ¿sí? Esta es
susceptancia y conductancia. Línea, conductancia y susceptancia. Entonces tenemos que cuando el valor de la reactancia inductiva alcanza 0, ¿sí?, el correspondiente valor del máximo de corriente es 10 amperios. Entonces miramos la figura acá, 10 amperios, porque es 1 sobre R1, ¿no? Entonces, porque es B, ¿sí?, el valor de B de alimentación sobre la resistencia. Ya lo vimos aquí. Aquí ya lo vimos que era 1 sobre R1 multiplicado por el valor del voltaje, ¿no? 1 sobre R1. Aquí lo vimos. Corriente máxima B sobre R1. Listo. Entonces B sobre R1 sería 50 sobre 5, 10 amperios. Corriente máxima. Y la corriente va disminuyendo de acuerdo a la variación de la reactancia inductiva. Entonces ahí tenemos el lugar geométrico de este circuito con reactancia inductiva. Entonces, interesante. Continuamos con el ejemplo de un circuito R y reactancia inductiva. En este caso, la que varía es la resistencia. Entonces vamos a ubicar el lugar geométrico de la impedancia como la reactancia inductiva es constante, ¿sí? Entonces el lugar geométrico de la impedancia corresponde a este valor donde R es la que varía, ¿sí? Acuérdense que este es el eje de R, de la resistivo, y este es el eje de las reactancias. Entonces, siguiendo el mismo procedimiento anterior, igualando en este caso la parte imaginaria, vimos en el libro que la parte imaginaria correspondía a este valor. Sí, la parte imaginaria es este valor, que es esta la parte imaginaria de la impedancia, y este es el inverso de la admitancia, ¿no? Entonces, ahí está. Bueno, haciendo esa equivalencia de la parte imaginaria reactancia inductiva con este valor, llegamos a la siguiente expresión, esta ecuación, donde también se trata de una ecuación de una circunferencia con centro 0 y menos 1 sobre 2xl1 y radio 1 sobre 2xl1. Entonces esta es la circunferencia, donde tenemos que es el lugar geométrico de la admitancia, el cual también dice de la variación de la corriente. Es el lugar, ¿sí? Y la ecuación esa, acuérdense, se saca de la expresión de la admitancia. Entonces este es el lugar geométrico de la admitancia que corresponde al comportamiento de la corriente. Es también transformado geométrico de la impedancia. ¿Sí? Bueno, listo. O sea, este es el lugar geométrico de la impedancia.
Listo. Y vamos a mirar si, bueno, no, no tenemos así un ejemplo, pero yo creo que el anterior nos da una guía de la aplicación esta, de esta situación donde la que varía es la resistencia teniendo una reactancia inductiva. Listo. Y ahora tenemos esta otra expresión donde la que es fija es una reactancia capacitiva y igualmente que la anterior hay una resistencia que varía. Entonces, en este caso se ubica aquí la reactancia capacitiva y la que varía es la resistencia, que esta es el eje de la resistencia, entonces el lugar geométrico de la impedancia es esta. Para hacer el proceso de el lugar geométrico de la admitancia, entonces recordemos que igualamos parte imaginaria de la ecuación con la parte imaginaria de la admitancia, la parte imaginaria de la impedancia con la parte imaginaria de la admitancia. Entonces, modificando esta expresión llegamos a otra ecuación de la circunferencia que tiene este centro y este radio. Entonces, este centro 0 es una coordenada 1 sobre 2xc1 y radio 1 sobre 2xc1. Entonces tenemos que el lugar geométrico de esa admitancia corresponde a este comportamiento, donde aquí tenemos conductancia y susceptancia. Aquí se da la corriente máxima. Este es el lugar geométrico de variación de la corriente. Y bueno, aquí también ya se dijo el comportamiento de la corriente. La I máxima se da con el valor del voltaje sobre la reactancia capacitiva. Listo, con sus correspondientes ángulos. Listo. Entonces dice que hay un ejemplo en la página 8.16. Listo, aquí dice el ejemplo: obtener el lugar geométrico de la intensidad de corriente que circula por el circuito de la figura. Este es el circuito con un voltaje de alimentación, una resistencia variable y una reactancia capacitiva. Bueno, ya miramos, bueno, aquí se dijo ya. El lugar geométrico de la admitancia es una semicircunferencia, ya lo vimos. Entonces con radio 1 sobre 2xc, ¿sí? Donde tenemos este valor 1 sobre 2xc, que corresponde a esta respuesta, como indica la figura, bueno, esta. Entonces, el lugar geométrico de la intensidad de corriente se obtiene de la expresión corriente igual voltaje por admitancia, en donde el voltaje, bueno, ya miramos que es 50 sobre la intensidad tiene un valor máximo de 10 amperios para R igual 0. ¿Sí? Entonces, para un R, nos acomodamos acá.
Para un R igual 0, la intensidad de la corriente corresponde a 10, donde es B por la admitancia, o sea 50 sobre 5, ¿no? Que es el valor de reactancia capacitiva, 50 sobre 5, 10 amperios. Entonces aquí se tiene la corriente máxima, aquí va disminuyendo de acuerdo a la variación de la reactancia capacitiva y así. Entonces el lugar geométrico de la admitancia nos dice sobre el valor de corriente que circula en el circuito de acuerdo a los valores de esa reactancia capacitiva. Listo. En el próximo video miraremos un circuito ya de 2 ramas con un parámetro variable. Entonces, gracias.